La parashá de esta semana, ¿no? Puedo ver que estamos intrigados por algunas de las cosas que están pasando ahí porque queremos entender por qué pasaron las cosas así. ¿Por qué es que el padre escoge a Jacob siendo que Esaú es el primogénito? ¿No? Pero bueno, vamos a empezar con la palabra de la parashá de esta semana, es Toledot. Algunos dicen Toldots o Toledots. ¿Qué significa la historia, las generaciones? En el español también tenemos ahí que los descendientes, las familias, las tribus. Bueno, las tribus es otra, pero eso es lo que significa. ¿Y ahora de quién? De Isaac. Empieza a relatar la historia de Isaac. Entonces, para relatar las generaciones de Isaac, tiene que entrar, pues, cuáles fueron sus hijos, sus descendientes, porque de ahí va a salir la historia de él. Y en esta parashá tenemos algo otros temas interesantes, pero el primero vamos a tratar de entender un poquito lo que sale ahí al principio, ¿no? Que es la historia de Esaú y de Jacob y las cosas que están pasando entre ellos. Y pues las haftarah en Malaquías, pues obviamente desde el principio miramos que está relacionada porque él le dice al pueblo de Israel: ¿cómo que en qué te he amado? ¿Cómo que me preguntas a mí en qué te he amado? Que no sabes que pues a Esaú desprecié y a Jacob amé, y ustedes son descendientes de Jacob, son descendientes de Israel. Pero bueno, vamos a empezar con lo que está pasando aquí, con Rebeca. Estábamos comentando, ¿no? Y la hermana decía, pero ¿cómo es cómo está tratando de entender, dice, el carácter de Rebeca? Porque ella está diciendo, pues si esto va a ser así, pues preferiría morirme. Pareciera ser que es un carácter de impaciencia, ¿no? O que no puede entender lo que está pasando. Y por eso ella busca ayuda y busca consejo y piden oración. Y saben de que los rabinos entienden de que Rebeca era profetisa. Y otros comentarios dicen de que ella fue a consultar a las tiendas de Shem, que eran las yeshivas, donde se estudiaba Torah. En los tiempos que está sucediendo esto, habían escuelas de aprendizaje de la Torah. Lo hubieron, tal vez no en la forma como las conocemos nosotros ahora, pero había una forma de aprendizaje de ir a conocer de los mandamientos del Creador en la descendencia de Sem. Se les decía las escuelas de Shem. Cuando se dice de que Jacob habitaba en tiendas, era que estaba diciendo que Jacob pasaba en las casas de estudio de Torah. Ahí se la pasaba él consultando, meditando y aprendiendo de los sabios que conocían de estas cosas. Entonces, porque ellos lo miran de esta manera, mire, y es obvio, hermanos. Dice, si el padre le habló a Agar, le escuchó la voz, ella escuchó la voz, ¿no? Si el padre le habló a Agar cuando iba en el desierto para decirle, hey, ¿para dónde vas? Regrésate a tu señora y vete, ponte sumisa a ella. Si ella escuchó, y solamente los profetas escuchaban la voz del padre, no se le aparecía a cualquier persona por aparecérsele. Dice, si se le apareció y le habló a ella, tal vez no porque era profeta, sino porque podemos mirar de que pues ella era una persona que tenía que estar sumisa y no estaba contenta con lo que estaba pasando, ¿verdad? El hijo que iba a tener era hijo de su siervo Abraham, y él amaba mucho a Abraham. ¿Sabes qué? A él se lo dijo a Abraham: yo voy a bendecir también a la descendencia de Ismael, no te preocupes por eso, pero lo que yo te he prometido a ti no va a salir, no va a venir de Ismael, va a venir de un hijo que yo te voy a dar a ti, que vas a tener con Sara. Entonces, si le habló a Agar, ¿cuánto más no iba a ser digna y no le iba a hablar a Rebeca, que iba a ser la madre de donde iba a salir el descendiente, de donde se iba a originar las tribus de Israel, la nación que el padre iba a engrandecer? Entonces se le habló a ella. Pero también está la interpretación de que, pues, que ella fue a consultar, ¿verdad?, a las tiendas de Shem. Pero el asunto es que ella fue a preguntar, ¿no? Fue a consultar. Y el padre le dice: dos naciones hay en tu seno. Si se lo dice directamente a ella o se lo dice a través de un anciano, de un profeta, no lo dice. Y le dice: dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. ¿Notan ustedes que en esa parte donde él está diciendo un pueblo será más fuerte que el otro, no dice cuál de los dos es el que va a ser más fuerte? No dice si es el mayor, no dice si es el menor. ¿Meditaron en eso? No, dice el mayor servirá al menor, pero el que le sirva no necesariamente tiene que decir de que cuál era el más fuerte y cuál de los dos pueblos es el más fuerte. Porque no siempre ha sucedido que el más fuerte es el que tiene sujeto o sirve al otro. Lo que se entiende de esto, hermano, lo que los rabinos han entendido cuando dice un pueblo será más fuerte que el otro pueblo,
es que los dos nunca iban a estar en el poder o iban a tener la misma fuerza al mismo tiempo. Que cuando uno estuviera en la fuerza, el otro iba a ser más débil. Y que después el otro débil se iba a levantar y iba a ser más fuerte que el otro. O sea que no iban a dominar los dos al mismo tiempo. Porque eso sucedió en la historia de Israel, de la formación del pueblo de Israel. Israel dominó por un tiempo. Recuérdense que es David sujetó a los edomitas y los hizo pagar tributo. Cuando David culminó su reinado, fue cuando terminó de sujetar y poner bajo sus pies, por decirlo así, todas las naciones que estaban alrededor. Por eso Salomón pudo reinar en paz, porque David ya había sujetado a todos los enemigos de Israel alrededor, ya los respetaba, ya nadie se metía con ellos. Entonces, ¿los dominó un tiempo? ¿Israel dominó? Sí, dominó. Pero hubo otro tiempo en que los edomitas se desligaron de ese yugo y ya no les pagaron tributo. ¿Cuándo sucedió eso? Una de esas ocasiones cuando sucedió eso, cuando vino Babilonia y se llevó cautivo a Judá, entonces se les quitó de encima de verdad el yugo y ellos se contentaron y el Padre les llama la atención y aún menciona profecías que les está diciendo, porque ustedes se burlaron cuando se llevaban a sus hermanos y decían, destruyanlo, destruyan a Jerusalén. Vamos a leer ahí en los Salmos donde ellos están diciendo eso, por ese espíritu y ese corazón que ustedes tuvieron de su propio hermano, porque son hermanos los edomitas y los israelitas. Y en vez de ayudarles o en vez de entristecerse por lo que le estaban pasando, al contrario, como dice el dicho, no, todo mundo hace leña del árbol caído. En vez de darle esperanza o darle tristeza, pena porque se los llevaban a sus hermanos cautivos, no, estaban contentos, estaban diciendo, terminen de arrasarlos. Entonces cuando ellos leen, dice, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, quiere decir que no iban a poder dominar los dos al mismo tiempo, que un tiempo iba a dominar uno y después iba a dominar el otro, porque no dice específicamente cuál de los dos iba a ser el más fuerte. Y dice, y el mayor servirá al menor. Ahí así podemos entender y sabemos, ¿verdad? Que el mayor era Esaú. Pero pues ahora viene un poco a lo que, vamos a entrar a lo que estaba mencionando la hermana, ¿no? ¿Cómo es que siendo Esaú el primogénito, el padre escoge al segundo, que no es el primogénito? Y parece ser de que no se mira justicia en eso, ¿verdad? Pero si ustedes recuerdan desde el principio, las cosas por alguna u otra razón pasan así. ¿Quién era el primogénito? Caín era el primogénito. Vamos a la historia de Génesis. ¿Quién nació primero? Caín. Pero ¿quién tenía un carácter que el padre miraba? Digno. Era Abel. ¿No? ¿Cómo era Caín? Un asesino, mató a su propio hermano. Tenemos a Ismael y Isaac. ¿Cuál es el primogénito? Ismael. ¿A quién escogió el padre? A Isaac. Volvemos con lo mismo aquí también. Esaú y Jacob. ¿Quién es el primogénito? Esaú. ¿Quién escogió el padre? Sigue sucediendo lo mismo, ¿no? Y hay otros ejemplos así. ¿Les puedo presentar este? Okay. Así se llamaba este, mire. Eliab. ¿Quién era Eliab? Era el primogénito de Isaí. ¿Quién es Isaí? El padre de David. Cuando el padre mandó al profeta Samuel a la casa de Isaí era el padre de ellos dos, y miró a Eliab, mira lo que dice aquí, primera de Samuel. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante está su ungido. Porque Isaí le presentó al primogénito, ¿no? El que supuestamente tenía que... Y Hashem respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Hashem no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Entonces, ¿por qué el Padre continúa escogiendo a estos? Nosotros queremos entender raciociniamente, no, los que tenían el derecho, eran estos tenían el derecho, pero el Padre escogió a estos. ¿Por qué? Porque a estos les faltaba lo que estos tenían, y esto es lo que el Padre necesitaba. No necesitaba cazadores, no necesitaba asesinos, no necesitaba bonitos, guapos, ¿verdad? Bien parecidos, porque Eliab no dice que era malo, solamente dice que era este es el primogénito y bien parecido. Que aunque David tenía de todo. Otras comparaciones que miramos es con las madres de todos ellos, la mayoría, todas eran estériles. ¿Por qué? Para que se mire que lo que se iba a hacer no iba a venir por las cosas que nosotros entendemos común o naturales, sino que iba a ser algo que el Padre mismo estaba haciendo, algo sobrenatural, un milagro, algo que Él es el que está obrando en eso. La Torá siempre ha existido, hermana. Acordémonos que la Torá es el hebreo, las palabras,
los mandamientos con el cual fue formado el universo. La creación misma fue hecha por las letras hebreas, se cree, ¿no? En el nivel elevado, entonces ya existía. Y aquí mismo usted estaba mencionando, acuérdese que Abraham ya conocía los preceptos, mandamientos, leyes. La forma como él la conocía era porque había sido transmitida a algunos de ellos, a los que la buscaban. Acuérdense que Enoc escribió todas estas cosas. Enoc escribió muchos libros acerca de la creación y de la justicia que tiene que haber en la creación del Padre, y él la fue pasando a sus descendientes, a la línea que era la que iba a salir formándose ya por último. Así que podemos mirar ahí esas comparaciones. Ahora, otra cosa que se menciona, que nosotros quizás no hemos escuchado, pero vamos a tomarla en cuenta, dicen los rabinos, cuando Rebeca salió embarazada, quien fue concebido primero fue Jacob y no Esaú. ¿Saben qué es? ¿Se entiende lo que quiero decir cuando fue concebido, no? ¿Qué es lo que pasa cuando hay gemelos en el vientre? ¿Qué pasa cuando hay gemelos? Hay dos óvulos, ¿verdad? Y entonces viene el esperma y entra en el óvulo, ¿verdad? Entonces, el que fue fecundado, concebido primero, dicen, fue Jacob y después fue Esaú. Por eso es que él batallaba por querer ser el primero, pero sale que Esaú pues era fuerte. Su mismo nombre, fíjese que el nombre de Esaú, ¿sabe qué significa Esaú? Significa completo, Esaú. ¿Completo en qué? Por eso están explicando que cuando él salió, ya salió todo velludo. Cuando los niños nacen, ¿cómo nacen la mayoría de los niños? Peloncitos, ¿verdad? Sí. Y les crece el pelo después con el tiempo. Pero de vez en cuando sale uno que ya sale con el pelo largo, hasta largo. Yo tengo entendido que cuando están embarazadas, algunas que tienen muchas agruras, es porque dicen que el niño tiene bastante pelo, mucho pelo. Entonces, imagínense ella, ¿usted creen que no tenía razones para decir, esto que traigo aquí adentro ya me tiene? Y luego se peleaban. El nombre de Jacob, una de las cosas que ha sido también malentendida por lo que nosotros leemos aquí, es que Esaú le dijo, bien fue puesto su nombre, el engañador, el suplantador, ¿verdad? Pero ese es el nombre que él está dando. En realidad, la traducción del nombre Jacob es el que suplanta, o sea, el que reemplaza, y no necesariamente es algo malo. Si reemplaza es porque entonces hay en él dignidad, porque hay motivos, porque hay razones, porque llena los requisitos para que suplante algo, porque suple la necesidad que falta. Y Jacob suplía la necesidad de que hubiera un hijo que llevara el legado de su padre Isaac. Esaú no lo iba a poder llevar. No estaba interesado Esaú en la Torá. Esaú no estaba interesado en ser el primogénito que iba, porque saben que ustedes que una de las cosas del primogénito que tenía que hacer era que tenía que ser el sacerdote, tenía que ser el cojén, tenía que ser el líder de la familia, tenía que ser el que enseñara. ¿Cómo iba a enseñar y a ser el sacerdote y el líder Esaú si él lo que estaba interesado era en los deportes, en la casa? Lo que estamos viendo que desde el vientre él la deseaba y la quería, a tal punto de que se estaban peleando y batallando por quién iba a salir primero. Tenemos que entender una cosa, dentro de la cultura, dentro de las prácticas, las tradiciones del Medio Oriente, del antiguo Medio Oriente, el primogénito, como estaba mencionando, es el que cuando moría el papá, él quedaba como patriarca. Era el sacerdote, o podemos decir cojén, ¿no? En hebreo. Le tocaba doble porción del Estado, estate, ¿no? De la propiedad. Cuando el padre moría, si el patriarca tenía 3 hijos, se dividía la porción en 4, se dividía la herencia del padre en 4. Le daba una a un hijo, otra al otro, y al primogénito le tocaban 2. Así era. Y aquí está en la Torá, doble porción para el primogénito. Entonces, no solamente iba a ser el patriarca, no solamente iba a ser el cojén, no solamente le iba a tocar doble primogenitura. Y también, y al hacer todo esto, entonces él tenía autoridad. O sea, la primogenitura en esos tiempos era algo deseado, era algo que se quería tener por todas estas razones. O sea, en otras palabras, que el padre, que Hashem respaldaba lo que el padre ponía, la bendición que ponía. Entonces, mire, Esaú quería todo esto menos esto.
Quería ser el patriarca, quería la autoridad, quería la porción doble, pero no quería ser cojén. Esas cosas a él no le interesaban. Y el paquete tenía que tomarlo completo. Y para que fuera esto, tenía que hacerlo con corazón. Tenías que hacerlo con sinceridad. No podía nomás ahí aparentar. Yo tengo que dirigir y enseñarles a estos que sean buenos, pero yo soy malo por atrás, ¿no? Enseñarles a estos que no maten, pero yo ando matando. No iba con el carácter de él esto. Iba solamente con el carácter de... Y fíjense, Jacob no deseaba más nada de estas otras cosas. Él lo que quería era esto. Pero al Padre, acuérdense que siempre cuando nosotros deseamos y escogemos lo mejor, da todo lo demás. Pero si buscamos todo lo demás, no nos da esto. Como cuando Salomón le pidió, pídeme lo que quieras, ¿se acuerdan? Riquezas, quieres una, ¿verdad? Dinastía, fama. Lo que quiero es que me des entendimiento, sabiduría para saber dirigir a este pueblo, que es grande. ¿Cómo lo voy a dirigir yo siendo tan joven? Entendimiento. ¿Sabes qué? Porque me pediste eso, te voy a dar todo lo que no me pediste también. Entonces, a veces se trata de que sepamos escoger lo mejor, hermano, no lo que necesariamente nos gusta. Porque a veces lo que nos gusta no es lo mejor para nosotros. Así que esas son una de las cosas que está mirando ahí desde entonces cuando iba saliendo, porque su plantador, ¿no? Es lo que quiere decir, porque lo estaba agarrando cuando venía para afuera. Dicen los comentadores y dicen los médicos, ¿no? Expertos en cosas en pediatría, porque eso es ¿verdad? El médico que se especializa en niños recién nacidos, que lo que está pasando y lo que estamos leyendo en la Torá es un imposible. Médicamente es imposible de que un niño gemelo salga agarrado del calcañal de su otro hermano gemelo. Eso no puede ser. Para empezar, ¿saben por qué? Porque cada uno de los gemelos tiene su propia bolsa donde se cría. No estaban conectados. Entonces, ¿cómo sería que estaban peleando ahí adentro? Puros codazos de mi bolsa, la tuya ahí, o cómo sería, ¿verdad? Una patadita ahí como pudiera, pero porque no, o sea, no lo agarraba así. Entonces, por eso es imposible que cómo es que salió agarrado. Pero vamos a dudar lo que dice la Torá entonces, porque dice que ya salió agarrado del pie ahí. ¿Será que cuando entonces después de que se rompió la bolsa y salió Esaú, ¿no? Inmediatamente se rompe la otra porque viene uno detrás del otro. Viene saliendo, no alcanza a agarrar del pie. Espérate que yo quiero salir primero. ¿Qué es lo que miramos ahí? Parte del carácter que miramos ahí es que Jacob, aunque ya Esaú había nacido primero, no se da por vencido, continúa luchando. No, he doesn't give up. Y podemos mirar que toda la vida de Jacob fue de persistir. ¿Cuántos años estuvo aguantando ahí a Labán? Y aún así, por el amor a su esposa, y porque sabía el legado que él tenía y lo que iba a hacer, persistió hasta que el padre le dijo, ahí aguántate que no te voy a abandonar, yo voy a estar contigo, vete de regreso para la tierra, yo voy a estar contigo. Miró la persistencia, miró el empeño, miró el deseo, él deseaba eso, pues tú lo deseas y miro que el corazón con el que lo estás deseando es con una buena intención, tú lo vas a tener, porque no lo quiere, ni tiene el corazón ni el carácter para hacerlo. Entonces, ¿para qué se lo vamos a dar? Otra de las explicaciones que se dan es que el pleito de ellos dos es un pleito cósmico, o sea que no es necesariamente de aquí, desde allá viene, porque acuérdense, nosotros entendemos, hemos leído y sabemos de que pues lo físico ha sido algo que pues que podemos decir ha nacido, se ha demostrado o ha venido a darse de lo que ya ha existido en los Shamaín. O sea que en otras palabras, ese pleito no empezó ahí en el vientre, desde antes de allá, de donde eran sus existencias originales, pero se está revelando ahí. Ya traía su pelo, ¿será que ya traía barba también? Era bien velludo, como una pelliza, dice, ¿sabe qué es eso, verdad? Casi como un teddy bear, como le dicen en inglés, ¿no? Como un osito ahí. Otra de las cosas que tenemos que considerar es, ¿no?, lo que dicen otros libros que nosotros no siempre leemos. Usted sabe que en esta Biblia hay otros libros, como esta tiene Esdras 2, esta es The Good News, las buenas nuevas. Es una Biblia católica, tiene los deuterocanónicos y los apócrifos, que se nos habían dicho pues que no los leyéramos porque no tienen nada que enseñarte, no son inspirados. Porque sabemos nosotros, esta Biblia que traemos, ¿quién puso este orden? Los padres de la Iglesia Católica se juntaron para hacer el orden del Nuevo Testamento, ¿no?
Pero mi punto es que si traemos una Biblia católica, ¿por qué no agarramos una que tiene más, una completa, por decirlo así, una Biblia católica completa? La Vulgata Latina. ¿Ah? El segundo libro de Esdras no lo tiene. Yo no estoy seguro si lo hacen en español, no he investigado en cuanto a eso, pero en inglés sí está. En el capítulo 8 de Esdras 2, se los voy a leer aquí, y discúlpenme que estamos hablando en español, se los voy a leer en inglés, pero luego les voy a hacer la traducción que le hice. Esdras 2, 8, 41. The farmer plants many seeds and puts out many plants, but not all of them take root or come up at the right time. That's the way it is with this world. Not everyone who has been placed in this world will be saved. Mire cómo lo que dice, el sembrador siembra muchas semillas y pone muchas plantas, pero no todas ellas toman raíces o salen en el tiempo apropiado. De esa forma es en este mundo. No todo aquel que ha sido puesto en este mundo será salvo. ¿Cómo la vemos? ¿Cómo tenemos? Se odia hoy como injusto, pero entonces volvemos a las cosas que tienen que, yo les he dicho, tenemos una computadora nosotros que responde a millones de milésimas de segundo más rápida que cualquier computadora que el hombre haya hecho. La verdad la tenemos, lo que pasa es que no la ejercitamos. Pienso esto y se me viene, ok, entonces, ¿por qué no? Porque hay dos simientes en el mundo, la de la serpiente y la de la mujer. ¿Se va a salvar la de la serpiente? No. ¿Se va a salvar toda la simiente de la mujer? Tampoco no, porque no todos se quieren salvar, aunque se puedan, porque son de la simiente de la mujer, pero no todos quieren. Si no se van a salvar todos de la simiente de la mujer, mucho menos los de la simiente de la serpiente. Es que mire, volvemos a este punto que estábamos explicando al principio. ¿Por qué el Padre escogió a estos? ¿Por qué el Padre escogió a estos? Porque Él podía ver en sus corazones. ¿Y qué miraba en los corazones de estos? Que no había arrepentimiento, que había maldad, que había injusticia. ¿Por qué yo voy a escoger a estos que yo ya conozco qué es lo que hay en el corazón de ellos? Yo voy a escoger a estos porque sé lo que hay en el corazón de ellos. No es que Él escogió a estos nosotros pensamos, a veces pensamos y miramos y ponemos al Padre de esta manera. Ok, vamos a decir, aquí hay, vamos a decir 3 hijos, ¿verdad? Y viene el Padre y dice, ok, tú me gusta para que te salves, pero tú te pierdes, tú también te salvas. Como que Él está escogiendo así, quién se salva y quién se pierda. Él no hace eso, Él lo que hace es que puede mirar de antemano en los corazones quién es el que se va a arrepentir, quién es el que va a hacer los cambios necesarios para no estar en rebelión, que obedezca sus mandamientos, y Él, basado en lo que conoce de antemano, entonces a veces escriben cosas los profetas que dicen, Él escogió a este. Sí, pero ¿por qué lo escogió? Porque ya sabía lo que más adelante iba a hacer. Una de las cosas que compartí anoche con los hermanos, que se acuerdan, siempre aún dentro de lo que antes creíamos, entendíamos no, que el Padre es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y yo diría que el último, omnipotente, cubre a todos los demás. ¿Qué quiere decir omnipotente? Que todo lo puede. Entonces, si Él todo lo puede, Él puede estar en todas partes. Si Él todo lo puede, Él puede saber todas las cosas. Porque omnisciente lo que significa es que lo sabe todo. Omnipresente es que Él puede estar al mismo tiempo en todas partes de su universo, de su creación. Omnipotente, pues que Él todo lo puede. No hay nada de eso. ¿Acaso hay algo imposible para mí? Así que podemos mirar de que aún esta encierra las otras dos. Entonces, si Él todo lo sabe de antemano, no podía mirar de antemano entonces de que Esaú no iba a tener un carácter y no iba a reflejar y no iba a tener una vida, que no iba a hacer lo que él necesitaba para formar ese pueblo que él necesitaba, para que diera a conocer sus mandamientos. Él lo pudo ver de antemano, pero a veces Él deja que cosas se muestren mejor, para que no se le considere a él como arbitrario. A veces se permite que pasen las cosas, para que se deje ver. ¿Se acuerdan ustedes cuando los vigilantes, los watchers, se mezclaron con las hijas de los hombres, con las mujeres? ¿Qué pasó con esos hijos que ellos tuvieron? ¿Traían una maldición? Dijo, sí. ¿Qué pasó entonces cuando el padre mandó a destruir a los amalequitas? Cuando le dijo a Saúl, cuando hablando ya no que él, que lo mandó con rey, y le dijo, ¿sabes qué? Ve y destruye todo. Mujeres, ganado, niños, niñas, todo. ¿Por qué? Porque esos niños, si tú los dejas vivos, cuando estén más grandes, se van a querer vengar de lo que tú le hiciste a sus padres. Y ya en sus genes traen el mismo carácter, el odio que tienen porque esos amalecitas todavía existen.
y todavía siguen teniendo odio para Israel. Y por eso el Padre dijo, voy a borrar para siempre la memoria de Amalek. ¿Y de quién es descendiente de Amalek? ¿Saben ustedes de quién es descendiente de Amalek? Es edomita. Entonces, ¿tiene razón el Padre en querer borrar la memoria de ellos? El odio que le tienen a sus propios hermanos. ¿Será injusto? El Padre no es injusto. Parece, a nuestros ojos, porque no entendemos todas las cosas, parece injusto, ¿no? Que Él escoge a este y al otro no. Pero Él sabe lo que, por decirlo así, se va a desenvolver en la historia más adelante. Él sabe lo que usted y yo vamos a escoger. Y se va a demostrar en el juicio final de que Él con justicia salvó a quien salvó, con justicia dejó que se perdiera el que se iba a perder, porque nosotros en realidad escogimos nuestros caminos. Él no los escogió. Pareciera ser como que Él lo escogió, ¿no? Pero Él no lo escoge. Esta mañana usted se levantó y decidió y escogió venir para acá. Usted se podía haber quedado dormidito en su cama. Usted se podía haber ido para allá a divertirse. Pero mi punto es de que nosotros llegamos a momentos en que tomamos decisiones. Y tomamos la decisión de estar aquí esta mañana estudiando la Torá, ¿verdad? Cuando podíamos haber tomado otra decisión. Podíamos haber quedado dormidos toda la mañana, conforme al mandamiento, descansando, ¿verdad? ¿Y de quién heredé yo los genes que yo tengo? ¿Y de quién heredó usted los genes que usted tiene? ¿Y de qué línea venimos nosotros? ¿De qué entendemos que somos descendientes? Israelitas, ya sea de Efraín, ya sea de Judá, pero venimos también, y pues por lógica, como dice el hermano, venimos de Abraham. Entonces ya traemos en nosotros eso. Y los edomitas ya traen en sus genes el odio y la injusticia que había en él. Pero ¿quién escoge? ¿Podía Esaú escoger ser como Jacob? Sí podía él escoger. ¿Saben por qué Isaac no se daba cuenta ¿saben por qué Isaac quería darle la bendición a Esaú y no a Jacob? Primeramente porque era el primogénito. Segundo, ¿saben por qué? Porque el engañador no era Jacob, el engañador era Esaú. Los rabinos dicen que Esaú se presentaba como pillo delante de Isaac y lo tenía engañado. Venía y le preguntaba, padre, ¿cómo es que hay que diezmar la sal? ¿Cómo es que hay que diezmar el heno? Para presentarse como, porque la sal no se diezma, dicen los rabinos, no es necesario diezmar la sal. ¿Cómo vas a diezmar la sal? El heno, la paja, no se diezma. Pero él hacía este tipo de preguntas a Isaac como presentándose muy pillo, muy santito delante de él, para tenerlo engañado. Pero lo amaba porque en realidad Isaac no conocía bien a fondo el carácter de su hijo. Le digo, se presentaba ante él como un hombre pillo. Hipócritamente venía y le hacía preguntas a Isaac. Papá, ¿cómo es que se diezma la sal? Porque él tenía en la mira todas estas cosas, Esaú. Isaac, él sabía que él la quiere, pero pues aquel también la quiere y somos gemelos. Y mi mamá yo sé que quiere más a Esaú, ¿verdad? Y las mujeres a veces tienen una forma de salirse con la suya. ¿Ustedes creen que no se dejaba ver en la vida de ellos quién prefería a quién? Ellos se dejaba ver. Nuestros mismos hermanos a veces nos dicen, tú eres el preferido, tú eres el querido, el favorito de la familia. ¿Ya? Se deja ver. Entonces, yo creo que Rebeca no lo escondía, ni Isaac tampoco lo escondía. ¿Quién era su favorito? Si las escrituras lo están diciendo ahí. Quiere decir de que ellos ya tenían entendimiento de lo que iba a ser un pueblo que el Padre iba a escoger para que llevara el estandarte de lo que iba a ser en el futuro. Un pueblo de que fuera... Tenían conocimiento ellos de esas cosas y por eso lo estaban diciendo. Ellos sabían. Y que iba a venir de Abraham. Sabían que iba a venir de Abraham. Y como sabían que el hijo a quien le estaban mandando a pedir esposa, Isaac, era hijo de él, dicen, pues entonces tú vas a ser la mamá de la promesa que se le dio a Abraham. Por eso ellos pudieron decir eso. Ellos entendían todo eso. Miren, en la vida de David y en la vida de Esaú se puede mirar, puede dejar ver de que porque una persona es firme, es aguerrida o tiene las tendencias a quizás a algo malo dentro de él, puede transformarlo, puede usarlo para el bien. Porque el problema no era tanto que Saúl era aguerrido, le gustaba la caza, pero no usó esa forma de su carácter fuerte y todo eso para el bien, lo usaba para el mal. David era un hombre, fíjese de su nacimiento, ¿cómo era David? Dice que era rubio también, era rubio. Y no podemos decir de que Saúl quizás era feo, era de seguro bien parecido también. Era un hombre rojizo, ¿verdad? ¿Cómo llama la atención ahora en día la gente que es pelirroja? Llama la atención. Es agradable a los ojos, por decirlo quizás así. David dice, aparte de que era agradable a los ojos, pero también tenía un carácter, porque él dice, miraba su corazón, no solamente su apariencia. Pero dicen, pero su apariencia rojiza, tenían miedo, ¿verdad? Cuando dieron la bendición sobre él, porque dicen, este va a derramar mucha sangre. A veces esas apariencias significaban algo que podía suceder. Y sí derramó mucha sangre. David fue guerrero, pero dice, lo hizo para el bien.
lo hizo para establecer el reino, lo hizo dentro del perímetro que la ley permitía, no lo hizo fuera de la ley, lo hizo dentro de lo que era justicia. Porque cuando se hace justicia, la justicia, ¿qué es? No es disciplina. El Sanedrín, cuando daba la orden de matar, porque había pasado algo injusto, mátenlo. David dice, él actuaba como aguerrido, derramó sangre, pero lo hizo dentro de los términos justos, dentro de lo que permitía el Sanedrín. ¿Se acuerdan con lo que él dijo? Dijo, si viene un león, un oso, dice, yo con mi lanza, dice, yo se lo voy, se lo arrebato y se lo quito. David no tenía nada que desearle a Saúl como cazador, pero ¿para qué lo usó David? Lo usó para bien. Entonces hay un ejemplo aquí de que Esaú podía escoger y usar la firmeza de carácter que tenía él, su fuerza, lo que sea, para el bien, y podía hacer el sí, lo podía haber hecho, pero no quiso hacer eso, no lo escogió. Entonces podemos mirar ahí que no es necesariamente porque en mí ya están esas cosas, yo las puedo transformar, yo las puedo utilizar para el bien. Es que nuestros caracteres no son perfectos, pero los podemos mejorar, los podemos shapear, como decirles, los podemos moldear. ¿Y quién va a pensar que un niño de brazo, ay, mira, cool, niñito, y va a andar con una pistola después ahí queriéndole matarle? ¿Verdad que no? Nadie mira eso. Nadie mira eso porque nosotros miramos solamente lo que está enfrente de nuestros ojos. Y el Padre no mira solamente eso. Él, pues, obviamente por eso es el creador y Él sabe todo, ¿no? Él podía mirar de antemano y por eso escogía a estos hombres. Para que se deje ver bien quiénes son, para que se manifieste, ¿verdad? Obviamente no lo están usando para el bien, están usando para el mal. Hay muchos niveles de entender la vida de Esaú y de Jacob, pero el primer nivel que tenemos que entender es que son los hijos de Isaac. Es la vida de los hijos de Isaac, lo que llegó a hacer. Él le odiaba lo que él llegó a hacer, no a la persona de Esaú. Las acciones, no odies a la persona, sino a lo que la persona hace. No odies al pecador, sino odia al pecado. El pecado. Pero ama a nuestras personas, pero odia a veces las cosas que nosotros hacemos, que son pecados. El punto es, pues, de que no es la persona en sí. Uno de los primeros niveles, como estamos diciendo, es el nivel literal, para entender a Esaú y Jacob. Eran diferentes en carácter, eran como el día y la noche. Eran diferentes en carácter y en disposición. Desde antes de nacer ya eran diferentes. Pero el Padre cumple sus propósitos con o sin ayuda. No crean que el propósito de que Jacob llevó la bendición fue porque él y Rebeca optaron por engañar a Isaac. Si eso no hubiera sucedido, tengan por seguro de que algo de alguna forma el Padre iba a hacer para hacerle saber a Isaac, no, la bendición que vas a poner, para la bendición patriarcal que vas a dar, se la vas a dar a Jacob, no a Esaú. Pero es interesante, ¿no?, que le aparece a Rebeca para decirle estas cosas y no le aparece a Isaac. Entonces, de una forma, ¿por qué Isaac está tratando de darle la bendición a Esaú? Porque él estaba ajeno de lo que el padre le había dicho a Rebeca. Y Rebeca tampoco se lo había dicho, porque si se lo hubiera dicho, pues no estuviera él tratando de darle la bendición a Isaac, ¿no? ¿Y por qué no se lo dijo? ¿Por qué no se lo guardó ella? ¿Será que nosotros aquí en la Torá no nos dice eso, pero será que si el padre le dijo, ¿sabes qué? No le digas nada a Isaac de lo que te estoy diciendo? Podría ser. Estaríamos asumiendo, pero no sería imposible, porque ¿qué explica entonces de que ella no le dijo nada? Si era una mujer sumisa a su marido, supone que le tenía que decir todo, ¿no? Se supone. Pero obviamente no le dijo todo. ¿O será que es que a veces las mujeres nomás dicen lo que les conviene, lo que quieren? But of course, dice la hermana. Mire, la cita que yo les estaba leyendo de Esdras 2, la cita que les estaba leyendo de Esdras 2 va de acuerdo también con lo que los rabinos dicen, ¿no? De que con o sin ayuda el Padre va a llevar a cabo sus planes, porque nosotros no los podemos cambiar. En Romanos 11, 29, así dice que en cuanto a las buenas nuevas, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, o sea, en cuanto a quién se escoge, son amados por causa de los padres. ¿Está hablando de quién aquí Pablo? Está hablando de los israelitas, está hablando de los judíos. Dice, son enemigos nuestros por las buenas nuevas que hemos traído, que los profetas dijeron de antemano, ¿no? De que iba a venir un Mesías y nosotros lo hemos reconocido y ellos como no lo aceptan, pues son enemigos nuestros. Pero son elegidos ¿por qué causa? Por amor de los padres, dice. El 29 dice, ahora díceme, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Elohim.
¿Qué está diciendo ahí? Irrevocables son los dones y el llamamiento, que cuando el Padre llama, que cuando el Padre da dádivas, da talentos, da dones, Él no las quita, Él no las revoca, las deja. Y es por eso que nosotros entendemos que el pueblo de Israel, nuestros hermanos Yahudín, tienen una gran bendición en ellos, porque es la bendición que el Padre puso sobre Abraham y sobre su descendencia. Por eso ellos prosperan en todo. Por eso es que nosotros de alguna forma, a veces también, cuando nosotros ponemos a trabajar y actuamos dentro de lo que es justicia, el Padre también nos puede prosperar y nos ha prosperado a muchos de nosotros. Cuando no prosperamos y estamos mal y todo eso, es que algo no estamos haciendo bien. Y por más que le busquemos, a veces podemos pensar, pero yo no he hecho nada malo, pero algo no está bien. Y no necesariamente siempre es de parte nuestra. A veces lo podemos haber heredado de nuestros padres. Y decir, pero yo no tengo la culpa. ¿Pero podemos cambiar eso nosotros? Sí lo podemos cambiar. Aunque haya una tendencia ahí, ¿no? Quizás, pero la podemos cambiar, no es imposible. La podemos transformar, y eso es lo que estamos diciendo. Aunque habían quizás tendencias así en Esaú, pero él no hizo nada por cambiar esas tendencias. Se sentía contento como era. Y es lo que he dicho siempre, hermanos, no seamos conformistas. Tenemos que salirnos de ese estado de frialdad en que a veces nos encontramos. Acuérdense que el Padre dice, por cuanto no eres, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, por cuanto eres tibio. Y la mayoría de las veces nosotros se deja ver de que estamos tibios ahí, que a duras penas la vamos pasando. Se le hizo una amargura, una raíz de amargura en su ser. Dice que él lloró, porque mire lo que dice ahí en Génesis. Sí, pues lo quería matar, dijo, nomás se muera de mi papá y vas a ver. Dijo, juró de que lo iba a matar, nomás se muriera él. Entonces, ¿qué me dice a mí eso del carácter de Esaú? ¿Ah? Entonces, ¿tenía razón el padre en haber escogido a Jacob? Porque se está dejando ver ahí lo que él va a hacer. Uno de los otros niveles que están mirando, y podemos mirar nosotros ahí en la vida de Esaú y de Jacob, es de que aún sus descendientes de ellos han estado siempre en conflicto, así como estuvieron sus padres. Jacob, Israel, y luego el padre de Israel, pues Jacob, y luego el padre de los edomitas, Esaú, padre de dos, tal como lo decía la profecía, dos diferentes naciones. ¿Okay? Jacob fue el padre de Israel, toda la nación de Israel. Esaú, el padre de todos los edomitas, todos los que se descendieron con ellos. Y podemos nosotros ver ese pleito que hay en sus descendientes con lo que estaba mencionando anteriormente, con la vida de Amelec. Miren lo que hizo Amelec. ¿Saben lo que hizo Amelec, no? Vamos a ver en Éxodo 17:8. Recordemos, ¿no? Que no se nos olvide y tengamos esto siempre en mente. Amelec era un edomita, por eso era el odio que le tenían a Israel. Éxodo 17:8. Dice, entonces vino Amelec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones, sal a pelear contra Amelec, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Elohim en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moshe, peleando contra Amelec, y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moshe su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amelec. Versículo 13, y Josué deshizo a Amelec y a su pueblo a filo de espada. Pero ahí no terminó, Y luego, porque si ahí hubiera terminado, todavía en el 14, miren lo que se menciona, dice, y Hashem dijo a Moshe, escribe esto para memoria en un libro. Y dijo a Josué, que raeré de todo la memoria de Amelec de debajo del cielo. Pero si ahí los destruyó, ¿por qué todavía está diciendo que los va a raer del todo? Siempre fueron saliendo descendientes. Ahí dominaron, pelearon, vencieron a esos que llegaron ahí a la batalla. Acuérdense que los que llegaban a la batalla eran los hombres, a los niños y a las mujeres no los llevaban a la batalla. Entonces la descendencia seguía, ¿verdad? Entonces mira lo que dice en Deuteronomio 25:17. Sigue el pleito todavía ya. Le dice el Padre, acuérdate de lo que hizo Amelec contigo en el camino cuando salías de Egipto, le dice, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Hashem. Por tanto, cuando Hashem tu Elohim te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra, que Hashem tu Elohim te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amelec de debajo del cielo, no lo olvides. ¿Sabe qué es lo que hicieron los malvados estos? Cuando Israel iba saliendo de Egipto. ¿Cómo iba saliendo Israel de Egipto? ¿Eran un pueblo adiestrado para la guerra? No, a duras penas iban ahí todos ahí con sus maletas y que, ¿verdad? Y dice, ¿qué es lo que hizo Amelec? Les atacó la retaguardia, dijo, ¿y atacó a quiénes? A los débiles. ¿Quiénes creen que eran los débiles? Los que venían atrás. Los niños, las mujeres, los ancianos. Imagínate tener el corazón de ir y matar a un anciano, a un niño.
simplemente porque son parte de una familia o una descendencia, una tribu que ellos odian, sin ningún motivo, sin ninguna razón, salieron y atacarlos. Vamos a aprovechar, se aprovecharon de los más débiles. Y así lo hacen siempre la gente que está en la posición de hacer algo, ataca y se aprovecha de lo débil. Entonces, y eso el padre lo mira y dice, no, esto no puede ser así. Por eso les dije, cuando ya ustedes estén fuertes, cuando ya se encarguen de todos los que están ahí, te me vuelves y les das aquí en la torre a estos amalecitas. ¿Y eran descendientes de quién? De Esaú. Sigue diciendo allá en Números 20:14, el pleito entre la descendencia de Esaú y la descendencia de Jacob. Dice, envió Moshe embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo, así dice Israel, tu hermano. Eran hermanos, reconocían los edomitas, ¿verdad? Así Israel, tu hermano, le dice. Tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Hashem, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras, le está diciendo a Edom, ¿verdad? Israel. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. ¿Qué creen que le contestó Edom? No pasarás por mi país, le dijo. De otra manera saldré contra ti armado. Ni te atrevas a pasar por aquí. Y Israel estaba diciendo, mira, no te vamos a tocar nada. Lo único que queremos es, lo que querían era cortar camino, pues no tenían que ir a rodear montañas. Le pagaban, mira, nomás vamos a pasar por la carretera que tienes ahí tú, por el camino. Eso es todo lo que queremos hacer. No te vamos a molestar, porque el padre ya les había dicho, a Edom no me le toquen su territorio. A ustedes no les voy a dar nada de allí, porque esa es la herencia que yo le he dado a la descendencia de Esaú. Como a Moab y a los moabitas también le dijo, tampoco no los toques, ¿verdad? Esa es la herencia que yo le he dado a los descendientes de Lot. Entonces lo único que quiere Israel les está pidiendo permiso para pasar, y se lo está diciendo de buena manera. ¿Y cómo le responde Edom? Pues aquí no pasas. ¿Le niega usted la pasada a alguien? ¿Le niega agua? Pues ni siquiera te vamos a tocar la agua, dice el esposo. Se la compraban. ¿A quién se le niega un vaso de agua, oiga? Pero los amalecitas sí se lo negaron a Israel. Entonces eso demuestra la clase de odio que habían ellos para ellos. Y mirando ese odio, el padre en el corazón de ellos, que venía de la misma descendencia de su mismo padre Esaú, está diciendo, no, los voy a deshacer. 19 dice, los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si bebiéramos tus aguas, yo y mis ganados, daré el precio de ellas. Te voy a pagar, no va a ser de gratis. Déjame solamente pasar a pie nada más. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel. Se tuvo que dar la vuelta a Israel y irse por otro lado allá. A que los pobres niños y los ancianos ahí en ese desierto no obraron con Israel con misericordia, siendo sus hermanos. ¿Ustedes creen? Los padres no se olvidan. Los hijos, perdón, no se olvidan de lo que les han hecho a sus padres. Hemos visto en las historias de nuestros países, de algunas de nuestras familias, para que cuando le hacen algo y si yo puedo y a su debido tiempo, me las vas a pagar. Así es el corazón humano, la venganza, ¿no? Y eso es lo que hubo en el corazón de Saúl y de su descendencia. Y en el corazón de Jacob no había eso. Así que son cosas que nosotros debemos de evitar, porque nuestra descendencia no es como la descendencia de Esaú. Nuestra descendencia que viene de Jacob es de perdonar, aunque quizás nos hayan hecho mal, es de perdonar. Y a veces que dejemos que sea el Padre el que haga justicia. No queramos tomar justicia nosotros en nuestras propias manos. Pero David lo sujetó a los edomitas, ¿no? Y generaciones más tarde se rebeló. Edom se rebeló. Acuérdense que hablamos que Israel los dominó por un tiempo y David los dominó. Acordémonos que cuando David salió a una de las batallas y volvió, les habían tomado a ellos, las mujeres y los niños se los habían llevado, pero vino David, fue y los rescató y los mató a todos ellos. No, ellos no estaban con ellos, ellos estaban con ellos. Israel era Israel, la descendencia de Jacob, y los edomitas eran la descendencia de Saúl. Ellos se formaron, crecieron como un pueblo en un lugar aparte. Israel, la descendencia de Jacob, se formó como un pueblo estando dentro de Egipto. De ahí crecieron. Ellos no fueron a esclavitud, ellos nunca fueron esclavos. Por eso es que en las lecturas del Brit Hadashah, cuando algunos de los sacerdotes le contestan a Yeshua, le dicen, nosotros nunca hemos sido esclavos. ¿Se acuerdan que dicen eso? Por eso los rabinos dicen, es que esos eran edomitas. Porque si era descendencia de Israel, Israel fue esclavo en Egipto. Y ellos decían, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie.
O lo están diciendo con orgullo o lo están diciendo porque en realidad son edomitas y si nunca fueron esclavos. En parte es porque los egipcios en un tiempo cuando ellos dominaron, a quienes dominaban y ellos los tenían bajo ellos, eran los pueblos más débiles que dejaban. Pero Edom nunca fue un pueblo muy débil. Como ¿venían de quién? De la descendencia de un padre que era aguerrido, que era fuerte. No se dejaban. ¿Y sabe dónde ellos hacían sus habitaciones? Y la profecía lo dice, en las cuevas, en las peñas, en las montañas. Y para sacarlos de ahí los dejaba mejor tranquilos porque no estaba fácil. ¿Por qué creen ustedes que este fuerte de la Masada, por eso creen que les costó sacarlos de ahí? Porque miren el lugar donde estaba. Miren lo que decía Edom cuando se lo llevó cautivo a Babilonia. Salmo 137. Vamos al Salmo 137. Dice, junto a los ríos de Babilonia. Y hasta hicieron una canción de esto, ¿se recuerdan? Que hay una canción en inglés que By the Rivers of Babylon, en inglés, es basado en este salmo. Y en español también creo que lo hicieron, por los ríos de Babilonia. Un grupo muy famoso por ahí, no me acuerdo cómo se llamaban. Ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion, sobre los sauces en medio de ella. Colgamos nuestras arpas. Están recordando cuando fueron llevados cautivos, ¿verdad? Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y ellos contestaban, ¿cómo cantaremos cántico a Hashem en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su dureza, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría, oh Hashem, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla hasta los cimientos. Así decían cuando llegó Babilonia, cuando llegó Nabucodonosor a sacar. Así decían los edomitas, arrásenla a Jerusalén, están hablando de Jerusalén, hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomara y estrellara a tus hijos contra la peña. Aquí en este mismo canto están diciendo, mira lo que dijo Edom cuando llevaban cautivos. Se alegró por lo que le estaba pasando. Y hasta les ayudaron a los babilonios, a los que iban quedando atrás y los que se escapaban. Ellos dicen los mataban también. Viene desde Jacob y Esaú, desde ahí viene eso. Y sigue. ¿Y sabe cómo lo miran ellos? Ese es otro de los niveles que ellos miran. ¿Cómo miran ellos esto? Dicen ellos, y van a la resonancia que lo pongo, Roma, siempre lo han puesto, es Edom. ¿Saben por qué lo hacían de esa manera? Porque ellos los juntaban y los miraban como Edom. ¿Saben ustedes que en el tiempo de Roma, cuando era un imperio gobernado por los césares, usted no podía hablar contra el gobierno romano? ¿Sabe qué le pasaba si usted criticaba al gobierno romano? Primero lo ponían en la prisión, después lo llevaban a juicio y después lo mataban. Una vez que ya lo habían puesto a usted en la prisión, ya no se escapaba. Pero acuérdense que el gobierno de Roma tenía un sistema judicial y lo seguían, ya sea justo o injusto, pero ellos fueron los que inventaron el sistema judicial. Ellos fueron el primer gobierno que puso supuestamente los republicanos y los demócratas. Había un, ¿cómo se dice? Un senado. Habían senadores. La práctica de tener un senado y todo eso no es nuevo. Eso no lo inventó Estados Unidos ni Inglaterra. Eso lo inventó Roma. Roma fue el que inventó ese sistema de gobierno. Entonces ellos, para evitar ser encarcelados, tuvieron que empezar a hablar con un lenguaje con códigos. Y lo que utilizaron fue que a Roma le decían Edom. ¿Por qué lo ponían al mismo nivel ellos, a Edom y a Roma? Porque Edom se burlaba y quería arrasar y destruir a Jerusalén, a Israel. Es porque lo son. Y entonces, ¿cómo lo ponen con Roma? Porque Roma persiguió al pueblo judío. Roma persiguió al pueblo judío para destruirlo. ¿Y en qué forma lo persiguió? Miren, acuérdense, Roma destruyó Jerusalén en el año 70. Destruyeron el templo. ¿Okay? Así que la crítica, ahora viene la otra cosa. En el imperio romano, ¿qué fue lo que se formó dentro del imperio romano? ¿Qué poder religioso surgió de aquí de Roma? ¿Quiénes los que dirigieron? De ahí se formó. Ellos después los papas fueron los que gobernaban y decían lo que decían ellos, lo que pasaba. Cuando Roma dominó en los siglos posteriores, después de los Césares y todo eso, dominaban a los reyes de los diferentes países europeos. ¿Quiénes eran los que decían qué se hacía? Los papas. A ellos les daban honor, lo que él decía se hacía. ¿Y qué clase
¿Qué clase de religión era esta? ¿Basada en qué? Supuestamente, ¿no? En las escrituras, en la Torá. Y a estos fueron los que se les llama y se les ha conocido como ¿qué? ¿Por qué? Porque la base de ellos, las doctrinas, es que, no, la exaltación de Cristo. ¿Y quiénes mataron a Cristo? Los judíos, ¿verdad? El pueblo judío siempre, hasta en su bandera, tiene, este es el color que lo ha simbolizado más. Entonces los mataban y los perseguían. Entonces los rabinos, inteligentemente, si vamos a hablar de Roma, vamos a mencionarlo en forma de Edom. No podemos hablar, ¿y cómo han visto ellos? Que el cristianismo, a partir de Roma, es el que ha perseguido a los judíos todo el tiempo, por el mal entendimiento de que pues ellos mataron no a Cristo, los han perseguido para destruirlos. Y en esos tiempos también, en un tiempo la crítica al gobierno romano bajo los Césares era motivo para que usted lo mataran, lo mandaran a prisión. Hubo un tiempo también, cuando se formó la Iglesia Católica Romana, que también era penado. Usted no podía criticar a la Iglesia Romana, usted no podía criticar a los papas. Usted los criticaba y también se llevaba también a la prisión y al calabozo. Acuérdense que fue una de las cosas que les pasó a algunos de los mismos de ellos que se rebelaron, como a Lutero y algunos de esos, ¿verdad? Que en realidad no cambiaron mucho, simplemente se rebelaron en algunas 2, 3 cosas, ¿verdad? En la adoración a los ídolos y pues que no estuvieran ahí haciendo negocio de las limosnas, cosas como esas ellos se rebelaron, pero las demás doctrinas las siguieron quedando igual. Las indulgencias, ¿no? Entonces ellos siempre han entendido una forma de mirar también entonces a la cristiandad así como a Edom, porque ¿qué pasó? Imagínense, cuando en el Holocausto, cuando mataron 6 millones de judíos, ¿bajo qué bandera los mataron? ¿Bajo qué bandera fueron las persecuciones de la Inquisición romana en España? ¿Bajo qué bandera? La bandera del cristianismo. Bajo esa bandera perseguían a los judíos y los mataban. Entonces, ¿cómo ellos miraban? Es el mismo Edom, Roma, ¿verdad? Que está persiguiendo sus mismos hermanos, ¿no? Que son de esa descendencia. Los han perseguido. Siempre han visto ese odio ellos. Y ahora en día todavía lo siguen mirando así. Él era católico. Hitler era supuestamente cristiano y también era judío. Pues si es que la mayoría de cristianos pues en realidad son judíos, pero no tienen ese entendimiento. Y aparte de eso, pues son hermanos, ¿verdad? Son de la misma descendencia. Entonces siempre ha habido esa enemistad entre los judíos y entre los cristianos. Ahora en día ellos lo siguen mirando de la misma manera, con un propósito. Hay siempre un propósito detrás de todo eso. Ellos lo han mirado así porque han visto de que dentro del cristianismo ha habido persecución para ellos. Pero nosotros sabemos de que no necesariamente son descendencia de Edom. Simbólicamente los han puesto así por la persecución que les han hecho, pero han sido sus mismos hermanos. Y hermanos digo yo dentro de Israel, no hermanos como Edom, que también eran sus hermanos. Porque Edom, el padre, va a hacer justicia sobre ellos. Acordémonos que hay un profeta que se llama Abdías, en el cual es una profecía contra Edom, para destrucción. Eso es todo lo que Abdías está diciendo, va a ser destrucción para los edomitas. No se ha llevado a cabo todo eso. Que entre algunos de ellos son gentes que no tienen entendimiento ni quiénes son ellos. Apoyando, pues, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? ¿Verdad? Este es el gobierno que está gobernando, este es el gobierno que manda y dice qué es lo que se hace. Y pues si nos ponemos a la par de los judíos, pues también a nosotros nos van a matar. Entonces, pues vamos a ponernos a la par de ellos, ¿verdad? La conveniencia. Eso es lo que ha sucedido siempre. Ahora mismo, en nuestros días, estaba leyendo un comentario de una rabina, ¿no? Dentro de, me imagino que debe ser liberal, de cómo dice, los cristianos siempre han odiado a los judíos. Y estaba hablando de esas cosas. Ella, de que no se trata, porque estaban comentando la parashá, estaba comentando ella la parashá, entonces decía, ¿de qué se trata? Lo mismo que hemos estado hablando nosotros, el que el Padre escogió a la descendencia de Abraham. Y dice ella, que dice uno de los antiguos, de los sabios, que dice que no importa lo que usted haga, que no importa de que usted sea una persona que guarde mandamientos o guarde Torah, dice, hay una descendencia, hay una capacidad, hay una cosa que el Padre puso en el pueblo de Israel, que puso en Abraham y a su descendencia, que es como un don divino que el Padre puso sobre Abraham y su descendencia, que lo heredan y que no se les puede quitar. Dice, un judío no pierde esa divinidad aunque no obedezca a Torah. Y un gentil, dice, no la puede adquirir aunque obedezca los mandamientos. Pero esa es una opinión, porque hay otros rabinos que opinan diferente.
que decía, no, decía, el gentil dice que obedezca a Torah y obedezca en todo, dice, puede adquirir eso también. Porque Pablo también lo menciona, dice, no es judío el que es judío, no es israelita el que es israelita, dice, sino que es el que es por obediencia, por fe, el que demuestra con sus actos, con su vida, de que quiere hacer esas cosas. Porque nosotros, ¿dónde tenemos este ejemplo? Se me viene ahorita a la mente, ¿recuerdan Job? ¿Cómo era Job? ¿Cómo dice la palabra que era Job? Mire cómo lo presenta. Mire cómo lo presentan las escrituras, ¿verdad? Lo conocemos, dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Elohim y apartado del mal? ¿Saben quién era Job? ¿De qué descendencia venía?